A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. El tema de la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, la lucha contra la corrupción y la impunidad son temas fuertes, muy presentes en la realidad hondureña y también son temas presentes en la administración de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. ¿Cómo se valora hasta este momento el proceso que se lleva a cabo para la elección de las autoridades del Ministerio Público? ¿Quiénes son los interesados en manejar los hilos de este Ministerio Público? ¿Y cuál es el perfil del fiscal que necesita Honduras, específicamente si estamos soñando con la instalación de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción, CICIH? Para hablar de este tema, amigos y amigas, en este espacio de análisis del Directo al Grano que se transmite a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, vamos a conversar con el abogado Edmundo Orellana, quien fue el primer fiscal general de la República. También ministro de Transparencia, entendemos hasta el 31 de julio de este año 2023. Les saluda Leslie Vanegas, así que sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de análisis. Gracias por acompañarnos, abogado. Gracias por su invitación. Bueno, y hoy contarles que nos hemos salido del estudio de Radio Progreso y estamos en otro lugar en esta zona norte del país porque hemos podido coincidir con una gira de trabajo que desde la Secretaría de Transparencia se está realizando con las diferentes alcaldías en esta zona norte. Primero, escuchamos hace unos días, abogado, que deja de ser ministro de la Secretaría de Transparencia dentro de muy poco. Sí. Desde diciembre del año pasado yo había planteado al gobierno la necesidad de retirarme por razones estrictamente personales de las funciones del ministerio. Y no se había podido hacer efectiva porque hubo circunstancias que no lo permitieron, que demandaban mi presencia en la función pública, pero ya llegó el momento de que nos pusimos de acuerdo que en efecto ya puedo retirarme sin ningún problema y pues eso es lo que estoy haciendo. ¿Se conoce quién va a asumir la Secretaría de Transparencia? No, todavía no me han dicho. No sé si ya tomaron la decisión, pero yo no lo sé. Lo conoce. Bueno, para hablar del tema del Ministerio Público, tomando en cuenta que usted fue el primer fiscal general de la República, queremos conocer, y nuestros amigos y amigas también que nos están escuchando y siguiendo a través de redes sociales, ¿en qué contexto podríamos decir que se creó el Ministerio Público? Mire, fue muy peculiar porque se trató de una circunstancia excepcional generada por una denuncia que hizo un agente de la DNI de la época de que la policía de la DNI, que era la Policía de Investigación Criminal del momento, que era una dependencia de la FUSEP, que a su vez era un brazo armado de las Fuerzas Armadas, que tradicionalmente se había dedicado a perseguir a los enemigos ideológicamente contrarios, a los que ellos llamaban comunistas. De repente, con la caída del muro de Berlín, esta gente dejó de tener un enemigo político, ideológico, y empezaron a buscar enemigos, y los enemigos los encontró en la gente pacífica, común, que estaba haciendo pues actividades normales, y se dedicaron a secuestrar, a robar bancos, y siempre las prácticas de tortura y de desaparición forzosa y de asesinato político y asesinato en general. Y ese policía que hizo la denuncia fue de tal magnitud su denuncia que fue arropado y protegido por el comisionado de los derechos humanos de la época, el doctor José Leo Álvarez Lanza, y se generó a nivel nacional e internacional todo un movimiento en el sentido de eliminar la Policía de Investigación Criminal que estaba dentro de la FUSEP.
Y fue así que, buscando respuestas, se integró un grupo de juristas, entre los que estaba el doctor José Francisco Cardona Argüelles, está el doctor Moncada Silva y el doctor José María Palacios, y ellos diseñaron un proyecto de ley con ese propósito. La idea era sustraer a la policía de la estructura policial militar de la época, esa policía de investigación, o más bien la investigación, y lo que hicieron fue montar sobre esa función de investigación criminal toda una estructura que llamaron Ministerio Público. Y entonces ellos diseñaron una institución que tenía como función investigar criminalmente los hechos, tener una medicina forense que diera todo lo que fuese la prueba científica. Crearon una dirección exclusivamente para luchar contra el narcotráfico, y sobre esto crearon la dirección de fiscalía, que era la integración de todos los fiscales del momento. Y fue así que propusieron la ley al gobierno del momento, y como había ese clamor popular, así más o menos como la CICI en aquel momento fue, y se llegó al Congreso Nacional y se aprobó la ley en esos términos. Es la ley actual. ¿Y usted cómo llega a ser el fiscal? Pues mire, yo llegué de pura casualidad. Yo no estaba ni siquiera previsto que fuera parte de este proceso. A mí se me llamó por el doctor Carlos Roberto Reina para integrar la Corte Suprema de Justicia. Pero hubo inconvenientes, finalmente no se pudo, pero y a quien tenían como presidente de la Corte del momento no pasó porque don Jaime Rosenthal, que era el líder del Partido Liberal, uno de los líderes, se opuso a que el abogado Armando Aguilar Cruz fuera presidente de la Corte. Entonces, al oponerse, lo propusieron como fiscal general. Pero en la propuesta que se hizo, la propuesta la hizo una comisión que estaba integrada por todo el mundo, y estaba dirigida por quien después fue el cardenal Rodríguez. En aquella época no era cardenal, pero estaban integrados por militares, campesinos, obreros, mujeres, en fin, era un consejo como una asamblea de participación. Entonces, ellos hicieron una propuesta, y en esa propuesta me pidieron a mí que presentara mi currículum, pero solo una hoja de vida, pero solo por llenar el espacio, porque no era yo el candidato, era Armando Aguilar Cruz. Pero el asunto es que Jaime Rosenthal otra vez se atravesó y no dejó pasar a Armando Aguilar Cruz. Al no dejar pasar a Armando Aguilar Cruz, se fueron descalificando a todos. Y a mí no me conocían, yo estaba magistrado en una corte de apelaciones, nadie sabía quién era. Entonces quedé por exclusión. Dijeron, bueno, aquí no hay nadie, solo este. Y nadie sabe quién es. Pidieron una nueva lista, pero el cardenal les dijo, no, ya no se puede la lista porque ya se disolvió la comisión. La ley era para un solo momento que creaba esa gran asamblea. Entonces yo creo que solo quedaba yo, y no les quedaba otro camino que elegirme. Y así fue que me llamaron. ¿El año? 94. ¿Y a qué cosas podríamos decir que se enfrentó? Bueno, mire, lo primero fue que me llamó el presidente del Congreso, a la sazón, el ingeniero Carlos Flores, y me planteó que existía esa posibilidad, que yo podría ser el fiscal. Yo le dije en ese momento que yo no estaba interesado, porque no era ese mi interés. Pero me lo planteó de que era inminente, porque solo yo era la única opción. Entonces yo puse 3 condiciones. Creo que es el único caso donde alguien pone 3 condiciones. Uno es que yo iba a aceptar siempre y cuando el personal fuera seleccionado por concurso, que no hubiera intervención partidista, que nadie me dijera quién nombrar. Y lo otro, que me diera un presupuesto decoroso, y finalmente que se emitiera un nuevo código procesal, porque con ese código de procedimiento yo no iba a meter a nadie a la cárcel. Pero otro código, una cosa aberrante que existía. Entonces, finalmente el ingeniero Flores aceptó y respetó todos los compromisos. Aceptó que nunca me propuso a nadie, y él con compromisos políticos partidarios, no propuso a nadie que yo nombrara. Todos los que fueron nombrados fueron por concurso,
Fue una ONG quien lo hizo, CADER se llama, que era la que se encargaba de seleccionar el personal para las embajadas, los organismos internacionales que tienen representación en Honduras. Y ellos lo que hacían era que hacían los exámenes, hacían las evaluaciones y además las investigaciones también personales de la gente. Y el que pasaba me lo mandaba en una lista y yo, sin preguntar quién era, yo lo nombraba. Yo tenía que confiar en ese resultado. Entonces, inmediatamente que los nombrábamos, los sometíamos a un proceso de capacitación donde intervino la DEA, el FBI, participó la OIJ de Costa Rica, participó la Policía de Investigación de España, hasta Scotland Yard participó. Y toda esta gente nos ayudó a formar una nueva policía y a los fiscales. Incluso fueron a recibir cursos a Estados Unidos y a Costa Rica, hicieron pasantías. Y todo ese tiempo se forjó en menos de 5 meses, montamos la institución. Porque yo fui nombrado en marzo del 94, pero hasta julio yo no tuve presupuesto, no me dieron presupuesto. En julio me aprobaron el presupuesto y a partir de ahí comenzamos a nombrar al personal, pero ya habíamos iniciado el proceso de formación, de reclutamiento, porque como Estados Unidos nos estaba apoyando, ellos fueron los que dieron el dinero para contratar la empresa, que fue la que hizo los concursos. Y ahora, ¿cómo valora esa estructura que trabajó para montarla, llamada Ministerio Público? ¿Cómo valora el trabajo que ha venido haciendo luego de su salida? Bueno, mire, es difícil hacer comparaciones porque en mi caso yo llegué sin compromisos. A mí nadie me dijo qué debía hacer y qué no hacer. Porque como era la única opción, no tenían otra cosa que nombrarme. Por eso me nombraron, si no yo creo que no me hubieran nombrado, porque no hubiera sido de la apetencia de los políticos. Entonces, al llegar así, mi gestión fue totalmente independiente. Ahí me tocó, por ejemplo, procesar a gente de mi partido. Yo soy liberal y por eso fui nombrado. Indudablemente, en la época era porque era liberal. Pero yo procesé al alcalde de la capital de la República, lo metí preso. Y era liberal, el único alcalde liberal electo que ha habido. Procesé al doctor Reina, que es el presidente de la República del momento. Procesé a varios funcionarios del gobierno del doctor Reina. Igualmente procesé a políticos nacionalistas, y empresarios, a los militares, 120 militares por violación a los derechos humanos. Procesamos. Y todo lo hicimos porque éramos independientes. Ningún otro fiscal llegó como llegué yo. Entonces, claro, el deterioro, quizá el declive comenzó cuando se nombró a un fiscal que tenía compromisos muy fuertes con uno de los imputados por corrupción del Ministerio Público. Desde ahí comenzó el declive. Y de acuerdo a su valoración, ¿en qué momento fue ese que perdió el Ministerio Público esa independencia? Mire, no sabría decirle el momento, pero sí puedo decirle que por lo menos fue un periodo después del que me sucedió a mí, más o menos. ¿Estamos hablando de? Más o menos como el 2000 y algo, no recuerdo en este momento qué fecha, pero no quisiera dar nombres porque no es bien. Pero sí nos gustaría, doctor, conocer su valoración respecto al trabajo que ha realizado el actual fiscal, Oscar. Bueno, definitivamente hace mucho que el Ministerio Público dejó de tener la gallardía y el compromiso que tenía. No estamos hablando de esto, estamos hablando desde hace mucho. Y ese declive ha venido continuamente impulsando cada vez con más intensidad. Y creo que en este último caso está más a fondo que todos los demás. Ahora, ¿cómo ha visto el proceso que se está llevando a cabo para la elección? Hasta ahora la Junta Proponente está actuando correctamente. Me preocupa en las insistencias de algunos de querer incorporar a elementos que ya fueron eliminados y que hay mucho interés porque sean considerados. Ese interés indudablemente no va motivado por buenas razones. Algo tenebroso hay atrás.
Y en el contexto actual, doctor, donde algunos sectores señalan falta de gobernanza, incluso en el Congreso Nacional, que es el lugar donde al final se va a elegir quién va a ser el fiscal general y adjunto, ¿qué escenarios pueden abrirse tomando en cuenta ese contexto? Bueno, no hay duda de que el Congreso es un órgano político. Es decir, ahí ni siquiera los partidos políticos son los que deciden, sino que son las bancadas. Lo que dice cada bancada es lo que decide. De manera que no va a tomar la decisión el Congreso Nacional porque el Partido Nacional haya instruido a la bancada nacionalista a votar. No, ellos, la bancada nacionalista va a votar según lo acuerden el presidente de la bancada y la cúpula que maneja la bancada nacionalista. Igual va a pasar en el Partido Liberal, va a pasar en Libre y va a pasar en Salvador de Honduras. Ahora, yo espero que tomen la mejor decisión, pero indudablemente que se va a poner de acuerdo. Es decir, Libre va a querer poner a alguien del partido, porque es el partido gobernante y es lo normal, siempre ha sido así. El asunto es quién va a ser el adjunto. El adjunto puede ser liberal o puede ser nacionalista. Y aquí es donde la lucha se va a ver fuerte, porque no hay duda de que hay diputados en el Congreso Nacional que tienen miedo de un fiscal independiente, porque son diputados que o están ya imputados en los tribunales o están por ser imputados en los tribunales. Entonces, ellos necesitan alguien allí que sea complaciente, alguien allí que sea más o menos como la corte anterior, que era complaciente con ellos porque cada vez que llegaba un caso allí, se integraban con magistrados que dictaban sobreseimientos a su favor, y eso es lo que quisieran, un fiscal que no proceda en casos evidentemente de corrupción. Yo diría que ojalá que los diputados que no tienen casos pendientes, que son independientes y que quieren lo mejor para este país, busquen las personas más adecuadas para luchar en contra del crimen. Y los actores externos, pero que son vinculantes, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos, ¿qué papel cree usted que está jugando en la elección de este fiscal general y adjunto? No sé qué papel está jugando, pero la Embajada de Estados Unidos no hizo un buen papel en el caso de la Masi, pero se quedó callado cuando expulsaron a la Masi. No dijo nada. Es más, dio la impresión de que estaba de acuerdo. Una pregunta obligada es, ¿quiénes están interesados en manejar el Ministerio Público ahora, en este contexto? Los que están imputados en los tribunales. Ellos quisieran tener a alguien manejable. Algunos sectores aseguran que el fiscal ya está electo y que únicamente estamos en un proceso de puro formalismo. ¿Usted qué opina respecto a eso? No sabría decirle, no puedo anticipar ese tipo de afirmaciones. Yo preferiría que esperemos cuando ya la Junta Proponente mande el listado. Y ahí vamos a saber. Ahora, con la realidad también que tenemos, ¿cuál sería el perfil del fiscal que necesita Honduras? Ah, que necesita Honduras. Que necesita Honduras. No el que necesitan los sinvergüenzas que quieren. Bueno, que necesita Honduras es un fiscal independiente. Que tenga una visión de política criminal muy clara. No que sea un especialista en derecho penal que haya bregado en la profesión en materia de derecho penal, porque pregúntese usted, si usted nombra un penalista y que se ha dedicado toda su vida a vivir del derecho penal, se va a ver en ese problema, esa cuestión personal de preguntarse si debe procesar a sus clientes, porque son sus clientes los que van a procesar. Entonces, esa contradicción no se puede dar. Debemos de buscar a alguien que no haya bregado en el área de derecho penal, aunque sea un penalista. Es que no hay necesidad de que sea un conocedor del derecho penal, porque los conocedores de derecho penal ya están ahí, son los fiscales. El que necesitamos es alguien que tenga una visión de la política criminal del país, que tenga un compromiso por luchar contra la impunidad y que tenga un conocimiento del derecho, eso sí, y que tenga criterio jurídico, pero no penalista necesariamente. Yo tendría temor en poner un penalista ahí
porque ese caballero no va a poder acusar a sus propios clientes. Son los que lo han mantenido hasta la fecha, imagínese usted. Con el tema de la CCH, que ahora mismo estamos también con la visita de este grupo de expertos de las Naciones Unidas. O sea, ¿qué tendría que pasar en ese Ministerio Público con la elección del fiscal para garantizar que esto, que ha sido una demanda de la ciudadanía, la CCH, se puede instalar con dientes, como dice la gente popularmente? Mire, si fuera con dientes se le van a quebrar, porque el cuero de los corruptos es duro, es peor que el del cocodrilo. No necesita alguien con garras, con colmillos, ¿entiende? Que hinche los colmillos a fondo, así como un felino, ¿eh? Como de esos tigres prehistóricos. Pero el asunto es el siguiente, mire, así como está previsto el modelo de la CICI que plantea el memorando de entendimiento, no necesita de un fiscal que valga la pena, porque esa CICI va a trabajar independientemente, va a hacer investigaciones propias y va a acusar directamente y puede prescindir del Ministerio Público. No tiene obligación de trabajar con el Ministerio Público, si es que el Ministerio Público no quiere. Entonces, si el fiscal no sirve, si es un inútil o es un complaciente con los pícaros, no lo va a hacer la CICI, porque la CICI viene independiente. Esa CICI es la que los tiene de correr realmente a los delincuentes. Esa sí los tiene de correr. Porque el fiscal lo podría manejar, pero a esa gente que viene del exterior no lo van a manejar. ¿Y será una realidad la instalación? Pues yo, así como veo el interés de la presidenta, sí creo. Al menos del lado del gobierno y de la presidenta no hay duda de que sí hay un compromiso. Bueno, ha impulsado todo este proceso, es ella, personalmente. ¿Y para cuándo podríamos esperar esa instalación? Pues mire, la comisión ya está aquí y ha estado trabajando con nosotros, yo he estado con ellos, son gente decidida a trabajar duro y bueno, mire la velocidad con que están reuniéndose con las instituciones. Ya se reunió con la Corte, con el Poder Legislativo, entiendo que se van a reunir con el fiscal y con la UFERCO, se van a reunir con varias instituciones. Sociedad civil, ojalá que la sociedad civil aproveche, la sociedad civil que la he visto tan desanimada y tan de perfil bajo, porque si hay algo que me está preocupando a mí en todos estos procesos que estoy viendo es que la sociedad civil no tiene la presencia que tenía antes, ni la prestancia, ni la beligerancia, ni el abordamiento de las cosas como se debía esperar, como en el pasado. Y más allá de la sociedad civil, hablemos de la ciudadanía en general, ¿cuál debería de ser el rol que debería de estar jugando en este momento donde hay dos procesos claves, la instalación de esta CCH y la elección del fiscal? Bueno, yo creo que aquí todo se encamina a que todo se va a resolver en el Congreso Nacional. Entonces, tanto lo del fiscal como lo de la CICI es en el ministerio, ahí en el Congreso Nacional donde se va a resolver. Entonces, el pueblo hondureño debe tener claro que la decisión de un buen fiscal y la decisión de si la CICI viene o no viene está a cargo y responsabilidad del Congreso Nacional. Es necesario que la ciudadanía esté entonces vigilante de lo que vaya a ocurrir en el Congreso Nacional y que le exija a los diputados a actuar de acuerdo con los intereses del país. En primer lugar, que busque un buen fiscal, sea mujer u hombre, no importa, pero un buen fiscal. Y en segundo lugar, que hagan todo cuanto esté de su parte porque la CICI se establezca. Y si no lo hacen, entonces que no voten por ellos. Que los empecemos a identificar y que esa gente no vuelva al Congreso Nacional, que los castiguemos. Le agradecemos mucho, doctor, que nos haya acompañado estos minutos aquí en este espacio de análisis de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, un espacio que produce Radio Progreso. Hay algunos sectores que manifiestan que el mejor fiscal que ha tenido Honduras es Edmundo Orellana. ¿Qué le dice usted a esos sectores que tienen esa valoración del trabajo que usted realizó cuando fue fiscal general? Bueno, yo les agradezco en primer lugar, pero fíjate que me apena eso. Me apena. ¿Sabe por qué me apena? Porque tiene más de casi 30 años el Ministerio Público y que no se haya superado en la primera gestión es realmente vergonzoso. Y me apena que eso haya sucedido porque
significa que todo el esfuerzo que empeñamos, no yo, porque realmente si hubo respuesta y hubo algún trabajo a considerar en mi gestión, no se debió a mí, se debió al equipo que tenía, que eran todos jóvenes. Ahí la edad promedio era 24 años y la mayoría eran mujeres. Era con mujeres que más trabajamos, en fiscales, agentes de investigación, peritos forenses y personal administrativo. Más eran mujeres que varones, pero casi todas jovencitas. Y toda esa gente la formamos con toda esa capacitación que llevamos a cabo. Y hoy son grandes profesionales, pero el hecho es que esta gente no pudo eclosionar y traducirse en algo que floreciera en Honduras, sino que la aplastaron los políticos, manosearon la institución y destruyeron una generación de profesionales que al menos le hubieran dado grandes resultados al país. No los destruyeron realmente, porque ellos hoy son profesionales distinguidos, ellos viven de su profesión y son toda gente distinguida, pero imagínense si esa fiscalía hubiera evolucionado y hubiera ido en espiral, ¿a dónde estaríamos nosotros ahorita? Sí. Bueno, hay un enorme reto y sin duda alguna desde estos espacios de análisis vamos a seguir abordando, especialmente porque estamos en este proceso y en una oportunidad, que así lo hemos denominado, de elegir un fiscal que sea a la medida de lo que necesita la ciudadanía hondureña. Agradecemos al doctor Edmundo Orellana y a ustedes, amigos y amigas, por estar pendientes de este espacio de análisis. También les agradecemos y nos encontramos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.